Hola amigos, hoy les contaremos sobre el creador de uno de los coches más caros y lujosos de los últimos 50 años. El fabricante y empresario italiano, Ferruccio Lamborghini. En 1916, Ferruccio Elio Arturo Lamborghini nació en un pequeño pueblo cercano de la ciudad italiana de Cento, en la casa número 22. Fue el primer hijo de una familia de granjeros sencillos. Como la mayoría de los italianos en ese momento, la familia Lamborghini se dedicaba a la agricultura y al parecer la vida ya había preparado un oficio para Ferruccio. Esto era continuar con la ocupación familiar si no hubiera sido por un simple pero. Este pero era el eterno deseo del pequeño Lamborghini de hacer cosas completamente diferentes. Incluso en la infancia los juguetes preferidos del niño eran las herramientas de su padre. Literalmente no soltaba las llaves, destornilladores, alicates, entre otras piezas pequeñas como tornillos y tuercas, que constantemente desaparecían del taller de su padre en decenas. Desde pequeño su padre le enseñó al niño a trabajar en la granja y también le inculcó el amor por la mecánica. Si algo fallaba ya fuera elemental, una trituradora de granos o herramientas manuales, siempre estaba al lado de su padre y lo ayudaba con las reparaciones. Los padres, al ver las aficiones de su hijo por la mecánica, crearon un pequeño taller en uno de los cobertizos de la granja, en la que Ferruccio fundió las piezas necesarias para la maquinaria de la granja, así como para el diseño de varios de sus propios mecanismos. Una vez al fundir una de las piezas, se produjo una pequeña explosión en el taller que casi provocó un incendio en toda la granja. El fuego se extinguió a tiempo, y este incidente de ninguna manera desanimó el interés de Lamborghini por continuar con sus experimentos. Cuando terminó sus estudios primarios, Ferruccio se fue a estudiar a un instituto técnico ubicado en Cento, donde Ferruccio logró obtener una licencia de herrero, tras lo cual, rechazando el deseo de su padre de continuar el negocio familiar, Ferruccio pasó a trabajar como aprendiz en el taller del herrero Ferioli, donde aprendió los secretos de la soldadura y la fundición de hierro. En 1934, gracias a la persistencia de Lamborghini, logró conseguir un trabajo en el taller Cavaliere Righi, ubicado en Bolonia. Este taller firmó un contrato con el ejército, por lo que fue uno de los talleres más importantes de la ciudad. Recibiendo allí sus pequeñas ganancias semanales, Ferruccio compró su primera motocicleta con sus primeros ahorros. A los 18 años, Ferruccio regresó a su ciudad natal, Renazzo, donde junto con su amigo Marino Filippini abrió un taller. En ese momento ambos eran jóvenes, alegres y con muchas ganas. Organizaban carreras por caminos rurales en motos y autos que caían en sus manos, y mientras tanto en septiembre de 1939 comienza la guerra. Ferruccio es reclutado en el ejército, termina en las islas de Rodas, que luego estuvo bajo dominio italiano. Esta base se dedicaba al mantenimiento y reparación de todos los vehículos militares en la isla, lo que permitió a Ferruccio formalizarse con la tecnología moderna italiana y extranjera. Pronto, gracias a su trabajo y su constante paciencia en el centro de todos los acontecimientos importantes de la vida en la base, Ferruccio fue escogido y nombrado jefe del taller, habiendo ganado aún más confianza de los dirigentes. Pronto, solo Lamborghini se encargó de las reparaciones de los autos personales de los altos mandos. En 1943, trabajó con los alemanes al enterarse de que el chico había sido anteriormente el jefe del taller y el mecánico personal de las autoridades superiores. Los alemanes, al darse cuenta de que en la cárcel el talento del joven mecánico se desperdiciaría en vano, permitieron a Ferruccio abrir un taller en el que ocasionalmente reparaban sus autos, pero en su mayoría reparaba maquinaria local. Terminada la guerra, Rodas se convirtió en parte de Inglaterra, pero Ferruccio logró regresar a su tierra natal solo en el verano de 1946. No regresó solo, sino junto con su futura esposa que conoció en la isla, Clelia Monti, originaria de la región norteña italiana de Ferrara. Trató de todas las formas posibles de adaptar los conocimientos adquiridos en el frente de la vida real y pacífica. Regresando a su ciudad natal, no se quedó un día sin trabajar. Los pedidos llegaban uno tras otro, y mientras tanto el destino le asesta un duro golpe. En abril de 1947, durante el nacimiento de Antonio, el primer hijo de Ferruccio, su joven esposa muere. Abrumado por el dolor, Lamborghini se da cuenta de que su única salvación es el trabajo y la encarnación del resto de su sueño. A fines de 1947, en su ciudad no había maquinaria agrícola alguna a la que no le haya puesto la mano. Al darse cuenta de que su conocimiento y trabajo era popular, junto con 3 mecánicos y un capital de 2 millones de liras,
Lamborghini decidió crear una pequeña empresa para el ensamblado de tractores con motores y diferenciales de camiones militares abandonados. El equipo comenzó a ensamblar su primer tractor, llamado Carioca, que fue completamente diseñado por ellos. Los primeros tractores se vendieron a los agricultores locales y estaban tan satisfechos con el trabajo del ingeniero que después de unos meses hicieron alrededor de una docena de pedidos más, y después de un año el número de pedidos del tractor Lamborghini era tan grande que la empresa ya no tuvo tiempo de cumplirlos. En esta etapa Ferruccio decide aumentar el número de producción de tractores. Gracias a su padre, Ferruccio consiguió un préstamo del Banco Cento por un monto de 10 millones de liras. Con este dinero se compraron 1000 motores de gasolina Morris y también se contrataron trabajadores. Este momento fue el nacimiento de la primera creación de Ferruccio, llamado Lamborghini Trattori. El emblema de la empresa era un triángulo, con rayas irradiando desde el centro hacia las esquinas. Y en cada una de las partes se inscribió una letra, F, L y C, Ferruccio Lamborghini Cento. En el primer año, se vendieron alrededor de 50 unidades de maquinaria nueva y en el año siguiente 250. El tractor Lamborghini tenía mucha demanda debido a su bajo precio, así como a su facilidad y calidad de funcionamiento. La empresa se desarrolló muy rápidamente. En los años de la posguerra en Italia, el trabajo en el campo era casi la única forma de sobrevivir. El número de empleados crecía cada año. Se adquirió maquinaria nueva y se expandieron los centros de producción. A principios de los años 60, la empresa ya contaba con unos 400 empleados, montando de 25 a 30 tractores por día. Y el nombre de Ferruccio Lamborghini se hizo conocido no solo en Italia, sino también en el extranjero. La empresa también adquirió una división que estableció la producción de calderas de gas, Lamborghini Bruciatori Condizionatori, necesarias en Italia en ese momento. Y luego, amigos, nos acercamos a la pregunta principal de cómo llegó Ferruccio a la producción de autos. Todo es muy simple a pesar de su interés profesional en los negocios de los tractores. Lamborghini seguía siendo un entusiasta de los autos. A menudo mejoraba sus autos, completándolos con su propia elaboración. Por ejemplo, el primer auto que estuvo en manos del empresario fue el Fiat 500 Topolino. Pero el corazón del empresario se entregó a los automóviles deportivos. El primer auto de este tipo fue el Alfa Romeo 1900 Sprint, que tuvo que ceder espacio en el garaje a la Lancia Aurelia B20. En 1955 decidió comprar un Mercedes-Benz 300 SL, pero rápidamente lo decepcionó y lo vendió. Las razones para cambiar automóviles con frecuencia, como dijo más tarde el propio Lamborghini, fue una gran cantidad de deficiencias que surgieron durante el funcionamiento. No dependía en absoluto de si era Ferrari o Maserati. Según Ferruccio, cada auto no era perfecto. En diferentes momentos tuvo varios Maserati 3500 GT, también un Jaguar E-Type, pero sobre todo prefirió un Ferrari 250 GT con varias modificaciones. Por cierto, fue la posesión de un Ferrari lo que impulsó a Ferruccio a desarrollar su primer automóvil, o más bien lo que sucedió un día. A la pregunta ¿cómo surgió el primer Lamborghini?, respondió el hijo de Ferruccio, Antonio, en una entrevista tras la muerte de su padre. Lo que pasa es que una vez Ferruccio llegó a la fábrica de Enzo Ferrari para quejarse de la calidad del embrague de su coche Ferrari 250 GT, que dejó de funcionar a pesar de las frecuentes reparaciones en el taller de Ferrari. Su padre solo quería hablar con Enzo y tal vez incluso sugerirle cómo solucionar este problema. Pero para su sorpresa, el irascible Ferrari le dijo a su padre que volviera de donde vino y que se dedicara a sus tractores, llamándolo granjero de provincia, porque de autos y sobre todo deportivos no entiende nada. A lo que Ferruccio Lamborghini respondió: «Te mostraré cómo debe verse y poner en marcha un automóvil de verdad». Después del altercado, Lamborghini, enfadado, decidió modificar su Ferrari. Lo primero que hizo fue comprar e instalarle un embrague nuevo. Luego retiró la culata del motor del Ferrari e instaló una nueva de su propia producción, fabricada en una planta de tractores. Poniendo el motor de nuevo en el 250 GT, Ferruccio instaló 6 carburadores montados horizontalmente. Y con eso la elaboración estaba lista. Este automóvil superó fácilmente a los conductores de prueba de Ferrari en la carretera. Luego Lamborghini se dio cuenta para qué necesitaba rehacer un automóvil ajeno si podía ser el suyo. En 1962,
Ferruccio, mientras viajaba por España, visitó el rancho del célebre criador de toros de Lidia, don Eduardo Miura. Lamborghini, nacido bajo el signo de Tauro, quedó tan impresionado por los majestuosos animales de Miura, que Ferruccio decidió adoptar el toro como emblema para su futura empresa. Cabe señalar que muchos autos Lamborghini tendrían los nombres de los toros de esta raza que vencieron a los toreros. A principios de 1963 comenzaron a construir una fábrica, ubicada por cierto a poca distancia de la fábrica de Enzo Ferrari. Pero Ferruccio no quiso demorarse y los primeros autos tuvieron que ser ensamblados en las instalaciones de la fábrica de tractores. Y también le ayudó el hecho de que logró contratar a antiguos especialistas de Ferrari. El automóvil se construyó desde cero en solo 4 meses, a tiempo para la apertura de la sala de exhibición de Turín el 26 de octubre de 1963. El prototipo se llamó Lamborghini 350 GTB, aunque era difícil decir que estaba listo. El motor no encajaba debajo del capó y hubo que colocarlo junto al auto, pero el diseño supuso un desafío a todos los estándares que había en ese momento. Faros inusuales, una trompa afilada, una línea en el medio del capó parecía cortar el automóvil en 2 partes. Muchos luego comenzaron a decir que esto era una tontería y que Lamborghini no tenía ninguna posibilidad, que estaba a punto del colapso financiero y un plan tan ambicioso para alcanzar el escalón más alto del mundo automotriz estaba condenado al fracaso. Aún así, el automóvil se convirtió en algo nuevo, diferente a todo lo que se producía en ese momento. Menos de medio año después, en marzo de 1964, Ferruccio presentó el primer automóvil de producción, llamado Lamborghini 350 GT. El coche ha sufrido cambios importantes y recibió críticas muy favorables. El montaje en serie comenzó en mayo de 1964 en la nueva fábrica. El coche realmente se convirtió en el sueño hecho realidad de Ferruccio. Desde entonces y hasta el día de hoy, toda la gama de automóviles Lamborghini se considera uno de los símbolos de un estilo de vida lujoso, belleza y velocidad en todo el mundo. Pero esto ya es tema de otra historia no menos interesante. En 1974, luego de la venta de la automotriz, cabe señalar que el resto de los negocios de Ferruccio se mantuvieron y compró 740 acres de terreno que lo atrajeron, junto con una propiedad llamada La Fiorita, al borde del lago. Primero venía allí para relajarse y para ir de casa, y luego comenzó a cultivar uvas con las que hacía vino, y no solo un vino cualquiera, sino un vino ganador de premios. Viajaba mucho, dedicaba tiempo a su familia, también fabricó carros de golf, uno de los cuales fue fabricado personalmente para el Papa Juan Pablo II. Ferruccio Lamborghini vivió una vida larga y provechosa, y su nombre está inscrito para siempre con letras doradas en la historia de la industria automotriz en el mundo. Me pregunto qué modelo de Lamborghini les gusta personalmente. Y esto es todo, amigos. Denle un like si les gustó el video y hasta pronto.